sobre la longitud del arco de la curva dada por la función de valores vectoriales RFT durante el intervalo de cierre de 1 a 4. Primero echemos un vistazo. Mira esto gráficamente. La curva espacial dada por la RFT se injerta en violeta. También incluye la traza. Los vectores en T son iguales a 1 y T es igual a 4. Este es un caso en el que estamos determinando la longitud del arco entre estos dos puntos negros o los puntos terminales de los vectores traza. No es el gráfico más emocionante, pero este es el arco. Longitud que estamos encontrando. Y ahora, volviendo a nuestro trabajo, tenemos nuestra fórmula de longitud de arco a continuación, donde la longitud del arco S es igual a la integral de AB de la magnitud de nuestra primo de T de T, que es igual a la integral aquí a la derecha. Para empezar a mirar el función de valor vectorial, RFTX de T es igual a menos 4T a las 3 mitades. Menos 1 y de T es igual a 2T. A las 3 mitades menos 6, y Z de T es igual menos 2T más 3. Y ahora determina las derivadas X. La prima de T es igual a menos 4 veces 3 mitades multiplicado por T, la potencia de 3 mitades menos 1 menos 0. Simplificando tenemos X' de T es igual a menos 6T al I. Prime de T es igual a 2 multiplicado por 3 mitades por T. A la potencia de 3 mitades menos 1 menos 0. De nuevo, simplificando tenemos que I' de T es igual a 3T a la mitad. Y luego, para Z de T, Z' de T es igual a menos 2. Multiplicado por 1 más 0 Z' de T es igual a menos 2. Y ahora tenemos la información que necesitamos para configurar la integral donde la longitud del arco S es igual a la integral de 1 a 4 de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las derivadas, lo que nos da una raíz cuadrada de la suma del cuadrado de menos 6 con 1 la mitad del cuadrado de 3 por la mitad, y la cuadrado de menos 2. Simplificando el cuadrado de menos 6T a la mitad es igual a 36T, el cuadrado de 3T es igual a la mitad es igual a 90T y, por supuesto, el cuadrado de menos 2 es 4. Simplificar y escribir la raíz cuadrada. Usando el exponente racional de la mitad, tenemos la integral de 1 a 4 de la cantidad 45 toneladas más 4 elevado a la mitad de la integración de dt. Tenemos que interpretar U. Sustitución donde U es igual a 45, T más 4, lo que indica que U es igual a 45 de T resolviendo 4 de T. Dividimos ambos lados. A los 45. Tenemos un 45 de U igual a dt. Y ahora, a lo largo del integral con respecto a U, y dado que uno de cada 4 valores de T, omitiremos el límites de integración. dt es igual a un 45 de U. Y 45T más 4 es igual a U, lo que nos da la integral de un 40. Quinto tú después del 1 la mitad para que te integres, tenemos una 45 veces tú a la potencia de 3 mitades en lugar de dividiendo por 3 mitades, observa que he multiplicado por 2 tercios, y luego tenemos más c porque tenemos un número indefinido integral con respecto a u simplificando, tenemos 2 dividido por 135u a las 3 mitades más c, lo que significa que, con respecto a t, la antiderivada es 2 dividido por 135 veces la cantidad 45 toneladas más 4 a las 3 mitades. Para el siguiente paso, sigamos adelante y factoricemos los 2 dividido por 1 en 35. Y ahora realizamos la sustitución. Cuando t es igual a 4, tenemos 45 veces 4 más 4, la potencia de 3 mitades, que es una 84 para las 3 mitades. Y luego, cuando t es 1, tenemos 49 en las 3 mitades. Esto nos da 2 divididos por 1 de 35 veces la diferencia de 1 u 84 entre las 3 mitades, y 49 a las 3 mitades. Simplifica. Recuerda 3 mitades es igual a 1 más 1 al, y un exponente de 1/2 es equivale a una raíz cuadrada, lo que significa que pueden escribir 1 u 84 con las 3 mitades como una sola, o 84 veces la raíz cuadrada de 1 u 84. Y podemos escribir 49 a las 3 mitades como 49 veces un cuadrado con 49. Y ahora simplifica las raíces cuadradas. El cuadrado de 1 u 84 es igual a 2 veces un cuadrado de 46. Y, por supuesto, un cuadrado a 49 es igual a 7, 184 veces 2, raíz cuadrada 46 es igual a 368, raíz cuadrada 46. Y 49 veces 7 es igual a 343. Por lo tanto, el valor exacto de la longitud del arco es 2 dividido por 1 en 35 veces la diferencia de 368 raíz cuadrada 46. Y 343, que es un decimal, equivale aproximadamente a 31,8948. Espero que te haya resultado útil.